Mi vecino trató de engañarme para que yo me hiciera responsable del bebé de su hija. Cuando le dije que no, me soltó. Tu mamá, con todo y lo increíble que es, crió a un cobarde. Y ahí fue cuando no me pude aguantar y le solté un golpe. De coraje, ese tipo terminó metiéndose borracho a mi casa. Después de platicar con él, empecé a entender por qué lo hizo. Vivo al lado de la típica niña linda, Athena, que era guapísima de nacimiento, súper lista, y tenía ese aire a Rory Gilmore, de Gilmore Girls, que la verdad solo terminé viendo porque ella me lo pidió. Siempre fui muy cercano a su familia, de esas que te invitan a todo y te hacen sentir en casa. Para mí eso era lo máximo porque nunca tuve papá, y el suyo se volvió como el mío, sobre todo cuando me llevaba con ellos al campo de tiro o de golf los fines de semana. No me malinterpretes, amo a mi mamá más que a nada, pero ella es tan buena onda que nunca me empujó a salir de mi zona de confort, cosa que el papá de Athena sí hacía, y además era exmilitar, así que era doble ejemplo para mí. Aunque las cosas no acabaran perfectas, mucho de lo que sé sobre ser un buen tipo se lo debo a él. Pero claro, en ese entonces yo no pensaba así, yo solo quería estar cerca de Athena, ni era por mala onda. Ella era de esas chavas por las que hasta te pones a aprender a hacer pasta, solo para poder consentirla. A veces sentía que ella también me tiraba la onda, pero honestamente, aunque solo fuéramos amigos, eso ya era ganancia, porque era de esas personas que vale la pena tener en la vida. Por eso, cuando empezó a andar con un chavo de la prepa, Trent, ni me ofendí. Para ese punto ella ya era más como mi hermana menor. Quien sí lo notó fue su papá, que decía que Trent no le gustaba, que no confiaba en él, ya sabes, cosas de papás. Un día estaba con Athena y de la nada rompió en llanto, y yo, todo menso, le pregunto, ¿qué? ¿Andas en tus días o qué? Solo me lanzó una mirada y de repente lloró más fuerte. Sin decir palabra, se fue al baño y regresó con un montón de pruebas de embarazo en la mano, de esas de rayita azul, hasta como 10, y todas marcaban positivo. La neta, ni siquiera podía verla, no porque la juzgara, sino porque apenas tenía 16 años y cero madurez. Entonces, sacó su iPhone, abrió Snapchat y ahí estaba, la flechita junto al nombre de Trent en gris, bloqueado. Me sentí fatal, tomé su cel y leí los mensajes. Básicamente, el último decía, ¿qué onda? Dijiste que sí te habías tomado la pastilla del día siguiente. Y ya, fin de la historia. Athena seguía callada, y yo de plano creía que esto era una broma pesadísima. ¿Athena? Pregunté. Ya sé, está horrible, me dijo antes de llorar aún más fuerte. Le pregunté si ya le había contado a sus papás, y fue ahí cuando me soltó el verdadero plan. No, la verdad esperaba que tú lo hicieras por mí. Me habló con esa vocecita de cuando un niño le pide a su mamá otra bola de helado. Quise desaparecer en ese momento, taparme la cara y suspirar larguísimo, pero solo asentí, porque sabía que tenía razón. Era mejor si yo lo decía. Nunca imaginé que su papá iba a pensar que yo era el papá del bebé. Me puse a pensar cómo explicarlo. ¿Ya puedes hacerlo, Daniel? Solo quiero salir de esto de una vez. Ya no sonaba tímida, más bien como si tuviera urgencia. Me la rifé, tomé las pruebas y bajé a buscar al papá. Su mamá no estaba, pero su papá sí. Cuando lo vio, abrió la boca como si se le fuera a desencajar la quijada y se le salieron los ojos del coraje. Trent fue lo único que pudo sacar. Yo solo asentí y en cuanto entendió, apretó los puños y fue por las llaves dispuesto a buscarlo. Lo detuve. ¿Puedo decirle algo, señor? No más por llamarle señor. Se calmó un poco y me dejó hablar. Creo que ahorita lo más importante es que apoyen a Athena. De verdad está muy asustada. Al final aflojó los puños. Me puso la mano en el hombro y solo asintió. ¿Te puedes quedar aquí hoy, hijo? Me preguntó. La casa se sentía pesada, pero sabía que mi mamá me iba a dar chance, así que me quedé. Esa noche dormí en el piso del cuarto de Athena, solo escuchándola llorar porque no quería estar sola. Al día siguiente, su papá me despertó a las 5 y me llevó a otro cuarto. Hijo, vienes de una buena familia. Mi esposa y yo siempre te hemos visto como un hijo más. Yo ya sospechaba para dónde iba esto. Ya estoy grande, hijo. No siempre voy a estar aquí para cuidar a Athena, mucho menos a su bebé. Respiró hondo y otra vez con la mano en el hombro. A veces en la vida uno tiene que ser hombre y hacerse cargo de lo que le toca. Yo nomás me quedé confundido. Señor, yo no voy a criar al bebé de Athena. Usted sabe que quiero entrar a la marina. ¿Qué? De un segundo al otro, se le quitó lo buena onda y se puso súper enojado. No pensé que tu mamá, aún siendo tan buena, hubiera criado a un cobarde. En ese instante no pude contenerme y le solté un golpe. Exmilitar o no, no iba a dejar que se expresara así de mi mamá. Lo empujé lo más fuerte que pude y me fui hecho una furia. Lo que no sabía era que él no iba a dejar las cosas así nomás. Al día siguiente, el papá de Athena perdió la cabeza en plena junta escolar, rojo de coraje. ¿De qué hablas? Tú fuiste el que me dijiste. Yo no te dije nada, gritó Athena por fin, con lágrimas corriéndole por la cara. Tú nada más decidiste que Daniel tenía que hacerse responsable porque te cae mejor que Trent. Su mamá se quedó helada, viendo entre su hija y su esposo, tapándose la boca del shock. ¿Es cierto esto? Las luces blancas de la oficina de la consejera zumbaban arriba de nosotros, haciendo que todos nos viéramos pálidos. El aire acondicionado sonaba mucho, muy diferente a lo tensa que estaba la discusión. La señorita Thompson, la orientadora, trataba de mantener la calma, pero se le notaba el impacto. Señor Collins, ¿sabía que estaba diciendo cosas falsas de Daniel? El papá de Athena ni volteó, solo me señaló temblando de coraje. Este muchacho siempre ha sido como un hijo para mí. Les he enseñado todo lo que sé sobre ser hombre. Y cuando mi hija necesitaba a alguien, su papá debía estar para apoyarla. Mi mamá ahí lo cortó, seria pero muy firme, con la mirada encendida. No para manipular a un chavo de 16, ni para cargarle responsabilidades que no le tocan. De ahí la junta fue un desastre. La mamá de Athena no podía ni creer lo que oía.
enterándose de que su esposo había presionado a su hija para mentir. La señorita Thompson intentó que todo se calmara, pero el papá de Athena salió azotando la puerta tan fuerte que hasta las ventanas temblaron. Hasta las sillas rechinaban de lo incómoda que se puso toda la oficina. La tensión en la sala era tan gruesa que parecía que podías cortarla con un cuchillo. Se sentía en el aire, casi no podías ni respirar. Yo juraba que ahí iba a acabar todo. Ya todos sabían la verdad. La señorita Thompson me prometió que me ayudaría a limpiar mi nombre con los demás. Athena, llorando a mares, me pidió perdón y me contó entre sollozos cómo su papá la había presionado para echarme la culpa, según porque así era lo mejor, ya que Trent la había dejado. Pero estaba equivocado, apenas venía lo peor. Al día siguiente, desperté porque mi mamá me sacudía súper desesperada, mientras la luz del amanecer se colaba por las persianas. Daniel, despierta, tenemos un problema. Apenas me levanté, todavía medio atontado por la urgencia en su voz. ¿Qué pasó? Me pasó su celular, apretando los labios como si quisiera aguantar el coraje. En la pantalla había una publicación del papá de Athena, bien visible en redes sociales. Me decepciona descubrir que el muchacho al que apoyé tantos años ha estado inventando cosas sobre mi familia solo para no admitir sus errores. Hay quienes hacen todo por no hacerse responsables. La verdad siempre sale. Sentí que el estómago se me caía al piso. No solo no daba marcha atrás el señor, hasta parecía que quería alborotar más el asunto. ¡Hay más!, me dijo mi mamá, seria. ¡Mira tu teléfono! De pronto vi mi celular lleno de mensajes de compañeros, mandándome capturas de las publicaciones que el papá de Athena puso en los grupos del vecindario. Le decía a todos que yo había manipulado a su hija para que mintiera por mí, que la tenía lavada del cerebro porque no quería dar la cara. La pura luz del cel me alumbraba la cara en la oscuridad de mi cuarto. Cada vez que sonaba una notificación, me brincaba el corazón y cada mensaje era peor que el anterior. Hasta mi recámara, que me daba tanta paz, ahora se sentía como si me ahogara ahí dentro. Esto ya es demasiado, murmuré, revisando los mensajes con las manos temblando. Unos pocos me defendían, pero la mayoría le creía todo al señor. ¿Cómo competir contra alguien tan respetado, un veterano que todos conocían? Yo era solo un chavo más. En la escuela los murmullos me seguían por todos lados. Hasta los profes, que antes parecían de mi lado, ahora me veían raro, con esa desconfianza que pesa. ¿De verdad había manipulado a Athena? ¿Yo era el malo de la historia? Caminar por los pasillos era sentir como si todo el mundo me estuviera viendo y juzgando mis movimientos. Mis tenis chillaban de más en el piso de linóleo cuando iba hacia mi casillero, y todo el mundo callaba al pasar, pero luego seguían hablando bajito apenas me alejaba. Hasta el típico olor a pinol y a comida de la cafetería me daban náuseas. Cuando llegó la hora de comida, fue lo peor. Terminé sentado solo, picando mi comida sin ganas, mientras sentía que todo el ruido del comedor se hacía lejos, enterrándome en mis propios pensamientos. En eso llegó Vane, uno de los cuates de Trent, y se paró junto a mi mesa, con su caminar de siempre, imposible de ignorar. Así que tú eres el que quiere encasquetarle el hijo de Athena a Trent, ¿no? Lo soltó en voz bien alta para que todos oyeran, con un tono bien pesado. Eso no es cierto, le contesté en bajito, aguantándome las ganas de levantarme. Trent sí es el papá. Él fue quien desapareció de la vida de Athena cuando le contó que estaba embarazada. Zane se rió, un sonido seco que hizo voltear a más gente. Sí, claro, seguro, porque ella lo quería atrapar con el hijo de otro. Todos saben que entre ustedes dos había algo. El tenedor de plástico se me dobló de la fuerza con la que lo apretaba. El olor a comida recalentada ya ni se me antojaba. Tenía que respirar hondo para no explotar. Alrededor, los demás fingían que no escuchaban, pero todos súper atentos. Jamás pasó nada entre nosotros, aclaré, sintiendo que se me subían los colores porque todos se callaron un poco más. Nada más éramos amigos. Ajá, eso no es lo que dice su papá, se burló, viéndome con los brazos cruzados. Me levanté dejando la comida ahí. Su papá está mintiendo. Conforme me iba alejando, escuché clarito que Zane gritó: ¡Cobarde! Se sintió como si la palabra se quedara pegada siguiéndome por todo el pasillo. De milagro me contuve de regresar a soltarle un puñetazo, como la vez que me peleé con el papá de Athena, pero supe que nada más iba a empeorarlo todo. Al salir de clases, encontré mi casillero rayado con mentiroso, grabado en la chapa, las letras disparejas brillando bajo la luz blanca del pasillo, como burlándose de mí. Pasé la mano por las marcas y sentí donde habían raspado con fuerza. Fui a decírselo al director, pero ni se inmutó, solo me dijo: estas situaciones siempre son complicadas, Daniel. Procura no meterte en más problemas. Pues sí, ya me quedó claro del lado de quién estaba. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba hablando por teléfono con cara de agotada. Se notaba mucho más cansada. Hasta las arruguitas alrededor de los ojos se le notaban más. Era mi jefe, me dijo mientras se acomodaba el pelo. El papá de Athena le llamó y le dijo que estoy criando a un hijo sin valores, que ni siquiera quiere hacerse responsable. Me dio un coraje y una culpa horribles, aunque yo ni había hecho nada malo. ¿Y tu jefe qué te comentó? Pues que arregle mis problemas personales y no los lleve al trabajo. Suspiró y se frotó las sienes. Daniel, esto ya se nos fue de las manos. El reloj de la cocina marcaba los segundos en un silencio incómodo. Por la ventana se veía la casa de Athena, que antes era como mi segunda casa y ahora solo me daba mala espina. Ya sé, perdón, le contesté, sintiendo un peso encima que no me quitaba. Me abrazó fuerte, ese abrazo que siempre me hacía sentir seguro, y me dijo: esto no es tu culpa, pero tenemos que ver cómo paramos esto antes de que pase algo peor. Esa noche me llegó un mensaje de un número desconocido. Soy Athena, nuevo cel. ¿Nos podemos ver en privado? Tengo que hablar contigo. Dudé, pero al final acepté verla al día siguiente en la biblioteca después de la escuela. Era un lugar bastante público para sentirme seguro, pero también lo suficientemente tranquilo para platicar sin broncas. Cuando llegué, Athena ya estaba ahí,
en una mesa del rincón, y se veía fatal, súper pálida, con unas ojeras marcadísimas y el pelo recogido a la ligera, nada que ver con la niña que siempre cuidaba su imagen. Mi papá me quitó el cel, susurró apenas me senté. Este es el viejo de mi mamá, me lo prestó a escondidas. El olor a libros viejos y muebles limpios llenaba la biblioteca, los estudiantes encorvados sobre sus libros o en grupitos platicando en lo bajo. La luz amarilla de las lámparas formaba manchas de claridad sobre la mesa. ¿Estás bien?, le pregunté, porque sí me inquietaba verla así. Ella negó con la cabeza, tragándose las lágrimas. Se puso fuera de sí. Después de la junta con la señorita Thompson, se súper enojó. Él está convencido de que tú me hiciste mentir, susurró aún más bajo, inclinándose sobre la mesa. Mi mamá y yo nos estamos quedando con mi tía, pero ella tampoco le cree. Sentí un alivio enorme. Por lo menos Athena y su mamá sabían la verdad. Ahora anda diciendo que estoy mal por las hormonas del embarazo, continuó, retorciendo un pañuelo de papel entre los dedos. Que ni siquiera sé lo que digo. Incluso... Se quedó callada mirando la mesa. ¿Incluso qué?, pregunté, sintiendo el miedo en el pecho. Está buscando un abogado para pedirme una prueba de paternidad. Dice que, en cuanto salga que eres el papá, tendrás que pagar la pensión alimenticia. Sentí un escalofrío y la biblioteca de pronto me pareció sofocante. Pero no soy el papá. La prueba lo va a dejar claro. Eso lo sé, pero a él no le importa, me dijo. Solo quiere embarrar tu nombre todo lo que pueda antes de que se sepa la verdad. Se enjugó los ojos con el pañuelo. Perdón, Daniel. Todo esto es por mi culpa. Moví la silla, incómodo, y la madera crujió bajo mi peso. Una bibliotecaria pasaba empujando un carrito de libros cerca de nosotros, las ruedas rechinando suavecito sobre la alfombra. Todo se sentía irreal comparado con el caos que traíamos encima. No es tu culpa, respondí sin pensarlo mucho, y lo decía con el corazón. Esto es culpa de tu papá y de Trent. Ella solo asintió, con la tristeza todavía en la cara. Intenté buscar a Trent otra vez. Me hice una cuenta nueva de Snapchat y todo, pero igual me bloqueó. Nos quedamos callados un rato, cada uno en su cabeza. Fue cuando se me ocurrió una idea, como el principio de un plan que empezaba a tomar forma en mi mente. Durante la siguiente hora, armamos una estrategia. Si el papá de Athena quería jugar sucio, nosotros teníamos que ser más listos. No solo defendernos, teníamos que demostrar la verdad. Primero, Athena estuvo de acuerdo en escribir todo, desde que empezó a salir con Trent, cuándo se hicieron novios, cuándo supo que estaba embarazada, y cómo su papá la presionó para que me echara la culpa. Lo firmó con fecha, la mano temblorosa pero decidida, y sacamos varias copias en la impresora de la biblioteca. La máquina hacía ruido mientras sacaba hoja tras hoja. El olor a papel y tinta fresca llenó el rincón donde estábamos. Athena temblaba un poquito al firmar cada copia, pero la vi más firme que nunca en semanas. Después teníamos que dar con Trent. Aunque lo odiaba por dejar sola a Athena, él era la clave para acabar con todo esto. Si aceptaba que era el papá, el señor Collins no podría seguir inventando cosas. Creo que sé dónde está, dijo Athena, con los ojos brillándole como no le veía desde hacía días. Su primo Justin trabaja en el taller de la calle Maple. Trent siempre está ahí. Al día siguiente, después de clases, caminé directo al taller. El aire de primavera se sentía pesado y el olor a pasto recién cortado y flores contrastaba con la ansiedad que traía en el estómago. Los coches pasaban rápido por la avenida y al entrar en la calle lateral donde estaba el taller, el ruido se fue apagando. Tal como pensaba, vi a Trent al fondo, arreglando un carro, los brazos llenos de grasa y una mancha de aceite en la cara. Respiré hondo y entré. El olor a aceite y llanta era fuerte. Tenemos que hablar, solté al acercarme, tratando de disimular los nervios. Me miró, primero confundido, luego reconoció quién era. Eres el vecino de Athena, ¿no? Mira, bro, yo no quiero broncas, dijo limpiándose las manos con un trapo. Entonces ya no las provoques, le respondí, directo. El papá de Athena anda diciéndole a todos que yo soy el papá de su bebé. Los ojos de Trent se abrieron como platos, claramente sorprendido. ¿Cómo? Eso está súper mal. Sí, y más porque tú y yo sabemos que el niño es tuyo. Echó ojo alrededor, nervioso, y bajó la voz. Ya bájale, carnal. No puedo lidiar con esto ahorita. El piso de concreto del taller estaba manchado de aceite por todos lados. El radio tocaba rock de fondo, pero de repente lo tapaban las herramientas eléctricas. Todo apestaba a gasolina y grasa. No tienes de otra, le dije, firme, acercándome más. El papá de Athena me quiere arruinar la vida. Está inventando rumores. Ya hasta llamó al trabajo de mi mamá. Y ahora anda con la prueba de paternidad y la pensión. Trent seguía limpiándose las manos, inquieto, mirando la entrada del taller. No, pues sí, perdón, pero ¿qué quieres que haga? Que digas la neta, que admitas que tú eres el papá. Se rió pero todo amargado, tirando el trapo al piso. Ni loco. Si mis papás se enteran, me matan. Estoy buscando una beca, bro. No puedo tener un hijo ahora. Sentí como me hervía la sangre y apreté los puños, pero me contuve. ¿Entonces vas a dejar a Athena sola? ¿Vas a dejar que su papá me eche encima todo el problema? No es mi culpa que su papá te haya agarrado de chivo expiatorio. Soltó dándome la espalda al carro. Pues te hubieras alejado de su familia. La herramienta que llevaba brilló bajo la luz, mientras él se hacía a un lado. Mi reflejo se veía raro en el cromo del coche, como si fuera otra persona. El ambiente del taller se notaba pesado, lleno de cosas que quería gritarle en la cara y no lo hacía. Me dieron ganas de soltarle un golpe como le hice al papá de Athena, pero me aguanté porque sabía que la violencia no arregla nada. Mejor saqué mi celular y le mostré la pantalla. Perfecto. Entonces voy a subir las capturas de tus mensajes de Snapchat a Athena, donde aceptas que el hijo es tuyo y la culpas por no tomar la pastilla. Trent se quedó callado, ya sin esa cara seguro, blanqueándosele el rostro. Eso no es cierto. Esos mensajes ya se borraron. Le sonreí, todo serio, enseñándole la pantalla donde Athena me había mandado las pruebas. Athena los guardó antes de que la bloquearas. Quiero
¿Quieres verlos? Empezó a sudar frío. No serías capaz. Inténtalo. Yo solo quiero que digas la verdad. Si no quieres hacerte cargo del bebé, está bien, pero tienes que pararle el rollo a su papá antes de que acabe conmigo. Después de un silencio pesado, Tren aceptó grabar un video confesando que él era el papá. Se notaba destrozado, hablando casi sin ganas, sin mirar a la cámara, pero eso me daba igual. No lo hacía por él, sino por limpiar mi nombre. Ya con el video en mi cel, sentí que me quitaban un mundo de encima, pero el alivio no duró. Cuando llegué a mi casa, mi mamá ya me esperaba con cara de pocos amigos, aún con el uniforme de la chamba y la bolsa sobre el sillón. Daniel, el papá de Atena, vino hoy. Dejó esto. Me entregó un sobre de esos que se ven importantes, de papel grueso y bien elegante. Afuera llegó una carta de un abogado, pidiendo una prueba de paternidad y amenazando con demandar por difamación y por el daño emocional a la familia Collins. Sentí lo pesado del papel entre mis manos. El lenguaje legal hacía que las letras se me revolvieran en los ojos. La sala, que casi siempre se sentía cálida, ahora se veía invadida por esa amenaza. El sobre parecía llenar todo el espacio. El tic-tac del reloj en la pared sonaba cada vez más fuerte, marcando el silencio incómodo. ¿Nos va a demandar?, pregunté sin poder creerlo, con la voz hecha un nudo. Nos está amenazando, me corrigió mi mamá, como si nada. Solo quiere asustarnos. Sabe perfectamente que no tiene nada. Le mostré el video de Tren y la declaración de Atena. Mamá suspiró de alivio, aunque seguía con el ceño fruncido al ver el video. Puede que esto tampoco sirva de mucho, dijo pensativa. Parece que de todos modos está decidido a hundir tu reputación sin que le importe la verdad. Tenía razón. Al día siguiente en la escuela, alcancé a oír a dos maestras chismeando sobre cómo la pobre chica Collins estaba siendo manipulada por el chico problemático de al lado. Los rumores ya habían agarrado vuelo. Ahora, además de ser el papá irresponsable, también era el mentiroso manipulador que obligaba a Atena a cubrirme las espaldas. Sus voces salían del salón de maestros mientras yo pasaba de largo, con la puerta entreabierta. El olor a café y palomitas de microondas flotaba en el pasillo donde me quedé parado, sin poder avanzar, escuchando cómo hablaban de mí como si fuera un genio del mal y no un adolescente hecho bolas. Todo explotó ese fin de semana. Mamá y yo andábamos haciendo las compras cuando nos topamos con el papá de Atena en la sección de frutas y verduras. Se veía desaliñado, con las ojeras marcadas y la ropa toda arrugada. Cuando nos vio, su cara se endureció y apretó la mandíbula, con el coraje escrito en la cara. «Tú», soltó, señalándome, y la voz le retumbó en toda la tienda. «Tú pusiste a mi hija en mi contra». Mamá reaccionó rápido. Se puso delante de mí con la canasta aún en la mano, como escudo. «Ya estuvo bien. Deja a mi hijo en paz. Tu hijo es un cobarde que no quiere hacerse cargo», respondió él, sin bajar el dedo que me acusaba. Varias personas se voltearon a vernos. Hasta una señora mayor se quedó atorada con su perrito por el chisme. Sentía las mejillas bien calientes de pura vergüenza y coraje, las manos medio temblando. Las luces frías del súper hacían que todo se viera más intenso y expuesto. El aire helado de los refrigeradores de frutas y verduras me puso la piel chinita. El olor a fruta fresca y verduras se mezclaba con toda esa tensión y parecía que todo era irreal. «El que no se hace responsable es Tren», le solté, tratando de que no se me quebrara la voz. «Y tú, por inventar cosas de mí». Su cara se retorció de puro coraje y hasta se le marcó una vena en la frente. «Eres un malagradecido». «Señor Collins», interrumpió de pronto una voz fuerte. Volteamos y ahí estaba la señora Patel, la directora del centro comunitario, con su carrito. «Le recomiendo que se calme. Esto no tiene nada que ver con usted», gruñó él, mirándola feo. «Cuando te pones a gritarle a un menor en público, claro que me importa», contestó ella sin perder la calma. «Y siendo directora del centro comunitario, también me preocupa ver a alguien que la gente respeta andar contando cosas que lastiman a los demás». El papá de Atena alcanzó a ver que toda la gente ya nos veía, los murmullos creciendo. Sin decir más, dejó el carrito y salió de la tienda furioso, apenas pasando por las puertas automáticas. La señora Patel se nos acercó. «¿Están bien los dos?». Mamá asintió, todavía nerviosa. «Gracias por ayudarnos. Esto ya se fue demasiado lejos», dijo la señora Patel, visiblemente preocupada. «He estado oyendo los rumores y varios vecinos andan inquietos con la actitud del señor Collins. Yo creo que ya es momento de hablarlo como comunidad». Propuso hacer una reunión en el centro comunitario para aclarar todo de una vez, pero también para tener control y que nadie se desbordara. Mamá y yo aceptamos sin dudarlo, y por primera vez en semanas sentí que había un rayito de esperanza. La reunión quedó para el siguiente viernes por la tarde. Esa semana me sentí hecho un manojo de nervios. ¿Y si nadie nos creía? ¿Y si el papá de Atena convencía a todos de que yo era el malo? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza y no me dejaban dormir en paz. Cada noche me retorcía en la cama, las sábanas enredándoseme en las piernas mientras imaginaba todos los peores escenarios. El reloj digital del buró avanzaba lentísimo, marcando cada hora de desvelo con su luz roja. Cuando llegó el viernes, me sorprendió ver cuánta gente fue. Parecía que medio vecindario estaba ahí, sentados en sillas plegables en el salón principal del centro comunitario. La señora Patel invitó a una consejera local, la doctora Baker, para que pusiera orden. Atena llegó con su mamá y se sentaron hasta adelante, las dos nerviosas pero firmes. Su papá llegó tarde, con la cabeza en alto y todo retador, y se sentó atrás. Yo me senté con mamá, haciendo como que estaba tranquilo aunque la pierna se me movía de puro nervio debajo de la silla. El salón olía a limpiador y al café de la mesa de bocadillos en la esquina. Las sillas de metal rechinaban cada vez que alguien se acomodaba. Arriba, las lámparas fluorescentes zumbaban leve, dándole a todo un tono pálido que solo hacía más tensa la atmósfera.
La doctora Baker abrió explicando que estábamos ahí para hablar de rumores graves que estaban afectando a varias familias y puso reglas claras. Nada de interrumpir, nada de ataques personales. Todos iban a poder hablar. El silencio era absoluto y hasta el aire se sentía pesado. Athena fue la primera en hablar. Tenía las manos temblorosas pero la voz firme y contó todo. Cómo salió con Trent, que se enteró que estaba embarazada, la forma en que Trent la dejó plantada y cómo su papá la presionó para que me echara la culpa a mí. Daniela ha sido mi amigo muchos años, dijo al final, cada vez más segura. Nada más. Mi papá no soportaba que Trent fuera el papá porque lo reprobaba. Creyó que si todos pensaban que el bebé era de Daniel, entonces Daniel se iba a tener que hacer cargo y apoyarme a mí y al bebé. Su voz llenó el silencio. Arriba, el ventilador giraba lento con un ruido que contrastaba con lo fuerte de lo que estaba diciendo. Su pancita se marcaba bajo el suéter flojo, recordando lo que estaba en juego. Su papá trató de interrumpir varias veces, pero la doctora Baker lo paró firme, levantando la mano y recordando las reglas. Cuando me tocó el turno, conté mi versión. Cómo apoyé a Athena como amigo, cómo su papá intentó forzarme a hacerme responsable y cómo empezó a inventar chismes cuando me negué. Al principio me temblaba la voz, pero poco a poco fui agarrando seguridad. Tengo pruebas, dije sacando el celular. Trent reconoció en video que él es el papá, y tengo capturas de sus mensajes antes de que la bloqueó. La doctora Baker tomó mi celular y lo conectó al proyector. Todos se quedaron viendo en silencio la confesión de Trent en la pantalla, seguida de los mensajes de Snapchat que lo incriminaban. Hubo un murmullo generalizado cuando apareció lo que decía sobre la pastilla del día siguiente. El proyector sonaba fuerte en medio del silencio, llenando el salón con esa luz azul blanca que iluminaba las caras de todos. La imagen de Trent, obviamente incómodo, se veía enorme proyectada en la pared. Algunos se movían inquietos en sus asientos, y el rechinar de las sillas de metal rompía la quietud. Cuando el papá de Athena tomó la palabra, noté cómo recorría la sala con la mirada y se daba cuenta de que todos lo juzgaban. Por un segundo pensé que quizá iba a disculparse, o al menos a admitir lo que había pasado, pero en lugar de eso, se paró y me señaló con el dedo temblando. Ese chamaco manipuló a mi hija, la puso en mi contra. Él, ya basta, Richard, lo interrumpió la mamá de Athena poniéndose de pie. Nunca le había escuchado la voz tan fuerte. Deja de decir mentiras. Nuestra hija está embarazada de un muchacho que la abandonó, y en vez de apoyarla, tú has estado queriendo obligar a otro inocente a hacerse responsable. Has estado inventando chismes, amenazando con meter demandas y hostigando a Daniel y a su mamá. Tienes que parar. La sala se quedó de piedra. Todos voltearon a ver al papá de Athena. Él buscaba a alguien que lo apoyara, pero ni sus amigos de la colonia le daban la cara, nomás movían la cabeza en señal de desaprobación. Esto es una payasada, murmuró agarrando su saco. Ya verán cómo es la verdad tarde o temprano. Se fue caminando furioso, y antes de salir se detuvo junto a mí. Esto no se acaba aquí, me dijo al oído antes de salir y azotar la puerta. El golpe retumbó por todo el salón, y enseguida todos suspiramos, como si por fin pudiéramos volver a respirar. Afuera, el sol ya casi se metía, y las sombras se alargaban por las ventanas, dándole a la habitación un tono anaranjado y cálido que contrastaba con toda la atención. Ya después, la reunión dio un giro inesperado. La gente empezó a mostrarse comprensiva. Los vecinos que se habían tragado los chismes vinieron a pedir perdón. La señora Patel dijo que ella misma iría a la escuela a arreglar las cosas y explicar la situación. El doctor Baker se ofreció a darnos terapia a Athena y a mí. Cuando ya todos empezaban a despedirse, Athena se me acercó algo apenada, con su pancita ya notándose debajo del suéter. Gracias, me dijo en voz bajita, por no odiarme con todo esto. Claro que no te odio, le respondí de corazón. Fue tu papá el que te puso en una situación imposible. Ella asintió, con lágrimas a punto de salirle. Mi mamá va a pedir el divorcio. Ahora vamos a vivir de planta con mi tía. No supe qué decir, así que solo asentí y evité su mirada, moviendo los pies nervioso. A veces extraño cuando solo éramos amigos y todo era sencillo, agregó. Yo también, confesé, pero no creo que podamos volver a eso. Ella se veía triste, pero entendió. Sí, creo que ya no se puede. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Los rumores en la escuela se apagaron poco a poco, conforme se supo la verdad. Pintaron de nuevo mi casillero y los maestros dejaron de verme con recelo. Hasta el jefe de mi mamá se disculpó por haber creído los chismes. El papá de Athena se fue de la casa. A veces lo veía pasar manejando de bolón por la calle, pero nunca volvió a acercarse. Según Athena, empezó terapia como parte del acuerdo de divorcio. Llegó la primavera y los jardines se llenaron de colores otra vez, devolviéndole vida a un barrio que se sentía gris por meses. El buen clima trajo de vuelta el sonido de las podadoras y a los niños jugando con las ventanas abiertas, ruidos cotidianos que llevaban tiempo apagados por el drama. Justo cuando pensé que ya había pasado lo peor, llegué de la escuela y encontré la puerta de la casa abierta. Mi mamá no iba a llegar en varias horas. Abrí la puerta con cuidado, el corazón se me quería salir del pecho. ¿Hola? La sala era un desastre. Los cojines fuera de lugar, cuadros tirados, una lámpara en el suelo. Sentí el pulso acelerarse mientras recorría la casa llamando otra vez, con el miedo apretándome el pecho. Olía raro, a alcohol fuerte. Caminé despacio, pisando vidrios rotos con mis tenis. El silencio se sentía pesado, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y mi respiración entrecortada. En la cocina encontré al papá de Athena sentado en la mesa, una botella de whisky medio vacía enfrente, con la mirada perdida y los ojos rojos. ¿Cómo entraste aquí?, le pregunté, intentando no demostrar que estaba asustado mientras buscaba mi celular en el bolsillo. Él levantó la cabeza, medio tambaleándose. Me arruinaste la vida, farfulló. Mi esposa me dejó, mi hija me odia. Todos piensan que estoy loco. Retrocedí rumbo a la puerta, los dedos torpes. Tienes que irte, te di todo. Siguió como si ni me escuchara, balbuceando. Te traté como a un hijo y así me pagas.
Fuiste tú el que quería obligarme a cuidar al hijo de otro. Le solté, acorralado ya contra la pared. Inventaste chismes sobre mí porque me negué. El piso de la cocina estaba helado bajo mis calcetines. El sol entraba por la ventana del fregadero y hacía más raro todo. El olorcillo a whisky se sentía más intenso conforme él manoteaba y hasta tiraba un poco sobre la mesa. De repente se puso de pie y aventó la silla con fuerza. Yo solo quería lo mejor para Athena. No, tú solo querías controlar su vida y la mía. Dio un paso hacia mí y me preparé para lo que fuera. Pero en vez de pegarme, soltó una risa seca, amarga, de esas que calan. ¿Te crees mejor que yo, muy santo? Uno entiende con el tiempo, cuando tiene hijos. A veces hay que tomar decisiones difíciles por ellos. Mentir no es una decisión difícil, solo está mal. Se me quedó viendo un buen rato y luego se vino abajo, derrotado. No entiendes nada, eres un niño. Antes de que pudiera responderle, se abrió la puerta principal y entró mi mamá. Se quedó fría al ver al papá de Athena. Se le abrieron los ojos por el susto. ¿Qué haces en mi casa?, le reclamó con voz firme, aunque noté que estaba nerviosa. Él se volvió hacia ella, vacilando. Tu hijo destruyó mi familia. Lárgate, le ordenó mi mamá, antes de que llame a la policía. Y sin protestar, solo agarró su botella y pasó junto a ella murmurando algo, mientras la puerta mosquitera se cerraba con fuerza tras de sí. El silencio que quedó fue tan pesado que hasta daba miedo. La casa olía a whisky y a sudor, y esa sensación se quedó flotando mucho después de que se fue. Afuera, los pájaros seguían cantando como si nada hubiera pasado, completamente ajenos al desastre que acabábamos de vivir. Ya a salvo, mi mamá cerró la puerta con el corazón latiéndole rápido y vino junto a mí, todavía con las manos temblorosas. ¿Estás bien? ¿No te hizo nada?, me preguntó, preocupada. Yo solo moví la cabeza. No, nada más, entró diciendo puras tonterías. Estoy casi seguro de que venía bien borracho. Ella de inmediato sacó su celular. Voy a denunciar esto a la policía, no se puede dejar pasar, es un delito. Yo me quedé dudando, porque en mi cabeza se revolvían un montón de recuerdos. Su mano en mi hombro cuando jugábamos golf, enseñándome a usar el bastón, el orgullo que mostraba el día que arreglé mi primera llanta ponchada. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, le pregunté sin convencerme. Mi mamá me miró con comprensión y su expresión se suavizó. Daniel, yo sé que le tenías cariño, pero ya se pasó de la raya. Ya no es seguro para nadie. Tenemos que cuidar de nosotros. Y tenía razón. Por mucho que doliera, el papá de Athena había dejado de ser esa figura que yo veía como un padre. Ahora era un extraño. Cuando llegó la patrulla, los oficiales nos tomaron la declaración, el radio sonando en la sala. Más tarde, dieron con él en su departamento y lo arrestaron por meterse sin permiso a nuestra casa. Al revisar su coche, hallaron una libreta llena de garabatos raros sobre mí, Athena, y sus planes para sacar la verdad a la luz. Al día siguiente, Athena me habló llorando. Perdón por lo de mi papá, de verdad. Ni mi mamá ni yo imaginábamos que fuera capaz de algo así. No es tu culpa, le aseguré, sentado en mi cama mientras veía hacia su casa por la ventana. La policía nos enseñó la libreta, me contó, apenas sin voz. Llevaba semanas con esta obsesión. La psicóloga cree que tuvo un colapso. No supe qué contestar. Por un lado, me sentía culpable, pensando que quizá podía haber hecho algo diferente. Pero en el fondo sabía que esto no era mi responsabilidad. Él tomó sus propias decisiones. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté mientras veía cómo un pájaro se posaba en la reja que divide los jardines. Lo tienen retenido para una evaluación psiquiátrica, me dijo. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Mamá ya consiguió una orden de restricción y te recomiendo que tú también. La idea se me hacía surreal. ¿Una restricción contra el hombre que me enseñó a pescar y a cambiar una llanta? ¿Contra quien me trató como a un hijo? Pero tras lo que pasó, entendí que ya no había opción. Conforme avanzaba la primavera, todo empezó a calmarse y los rumores se esfumaron. Athena ya no podía ocultar la panza y en la escuela aceptaron que Tren era el papá. Él todavía no quería hacerse responsable, pero ya no lo negaba. Las calles se llenaron de árboles frondosos que hacían sombra sobre las banquetas. El aire olía a pasto recién cortado y a carne asada. Poco a poco la vida fue retomando su curso y las heridas se fueron cerrando con el tiempo. Athena y yo nos tratábamos cordial, pero ya había distancia. Había pasado demasiado como para volver a ser los mismos de antes. A veces la veía en los pasillos, cargando una tristeza igual a la mía. Un día, ya casi terminando mayo, la señora Patel vino a la casa con cara de verdadera preocupación, muy diferente a su actitud formal de siempre. Nos contó que el papá de Athena terminó la evaluación psiquiátrica, le diagnosticaron un trastorno de adaptación y va a entrar a tratamiento. También nos dijo que su abogado había preguntado si yo estaría dispuesto a retirar la orden de restricción como parte de su proceso de recuperación. Mamá me dejó decidir. Pensé en todo lo que pasó, mentiras, rumores, la confianza destruida, pero también me acordé de todo lo mejor de antes. Al final le dije que lo iba a considerar, pero solo si cumplía con el tratamiento y se disculpaba de verdad, conmigo, con mi mamá, con Athena y su mamá. La señora Patel me vio y asintió, satisfecha. Me parece muy maduro de tu parte, Daniel. Voy a transmitirle tus condiciones. Cuando se fue, mamá me abrazó de lado. ¿Sabes que eres una gran persona? Yo solo me encogí de hombros, incómodo por el cumplido. Solo quiero que esto ya se acabe. Ya casi, prometió. Y entonces vas a poder enfocarte en tu futuro. El cuerpo aún te espera. Asentí, y sentí que por fin me quitaba un peso de los hombros. Al final,
Ni todo lo que hizo el papá de Atena logró cambiar mis planes ni romperme por dentro. Seguía en pie, listo para seguir adelante. Al otro día, en la escuela, me topé con Atena en el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo no evitó mi mirada y se paró frente a mí, abrazando su vientre. Me enteré de que tal vez retires la orden de restricción en contra de mi papá, dijo en voz baja, entre el ajetreo del pasillo. Tal vez, si acepta ayuda y se disculpa, respondí. Ella asintió. Eso me parece justo. Después de un silencio, añadió. Por lo que vale, también te quiero pedir perdón. No solo por lo de mi papá, sino porque te pedí que le dijeras a mis papás lo del embarazo. Te metí en un lío del que no podías escapar bien. Tú estabas asustada, lo entiendo. Le respondí tranquilo. Aún así, fuiste mejor amigo de lo que yo merecía. Mientras estábamos ahí, sin saber qué más decir, caí en cuenta de algo. A pesar de todo el dolor y los problemas, no me arrepiento de haber estado para Atena cuando más lo necesitó. Así son las amistades de verdad. Aguantan lo que sea. Te deseo lo mejor, le dije, con el bebé y todo lo que venga. Me sonrió, y por primera vez en meses sentí que esa sonrisa era genuina. Gracias. Suerte en el cuerpo. Al verla irse, sentí que se cerraba un ciclo. Ella siempre va a ser parte de mi historia, pero lo nuestro ya terminó. Es momento de que los dos empecemos una nueva etapa.